Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 5. Dice Krishna: y quien al desprenderse de su cuerpo piensa únicamente en mí, en la hora postrera, entra a mi ser, no hay duda de ello. Estamos viendo que Krishna nos ha explicado en el verso anterior, y sobre todo a través de los comentarios de mi maestro, de que la entidad viviente pasa por diferentes niveles, ¿no? Nace, crece, a sus productos, decae y desaparece. Pero, ¿cuál sería la finalidad finalmente ¿cuál sería la finalidad, sin redundancia, de la entidad viviente en este mundo material? Es conocerse a sí mismo. Krishna está en ese proceso, ¿no?, con Arjuna. Arjuna hace preguntas porque no comprende muchas cosas. Está ahí en el medio de la batalla, como nosotros estamos en el medio de la vida, tratando de entender qué hago yo aquí. Porque no puede ser que toda tu vida ha sido trabajar, estudiar para lograr algo. ¿Qué? La felicidad de tomarte una cerveza el fin de semana con tus amigos y después trabajar como un esclavo. No puede ser. Y aunque tengas dinero, porque hay una cosa que es muy clara. Cambian los escenarios, pero la sensación es exactamente la misma. No hay mucha diferencia entre estar en un restaurante o en un bar de mala muerte en un barrio que estar en el mejor hotel, en la terraza del mejor hotel, tomándose una copa. Finalmente, si ponemos a las dos personas en un osciloscopio, en algo que pueda medir la sensación, nos daremos cuenta que ha sido exactamente lo mismo. Y uno ha trabajado mucho para poder obtener un poco de dinero, y el otro ha tenido que trabajar mucho para poder mantener el dinero que tiene. Pero en cuanto a sensaciones, ha sido exactamente lo mismo. Y no puede ser que la vida sea simplemente tratar de obtener dinero o tratar de mantener el dinero que ya tienes. Entonces tiene que haber algo más, que es lo que produce la felicidad. La felicidad no se logra con elementos materiales, que claro que aparentemente sí te ayuda, porque tú eres feliz con un helado. Pero más allá de eso, la felicidad eterna se logra con un conocimiento que sobre todo te explica por qué estoy yo aquí. Y esa felicidad es netamente del espíritu. En realidad, esto te está demostrando de que en un alto nivel o en un bajo nivel, la sensación de felicidad es lo que buscamos y es lo que a veces tenemos una pequeña muestra de esa felicidad. Pero puede haber una felicidad eterna si nosotros comprendemos que somos espíritu, ¿no? Jai. Hare Krishna. Namaste.